Es el 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Vamos a leer el 9 más. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? Tenga la habilidad, hermano, de sentarse en esta hora. Gloria al Señor. Todos nosotros conocemos la historia de estos muchachos y la vida que a ellos les tocó vivir. En el año 605 fue la primera invasión por los babilónicos, mis hermanos, a Jerusalén, al reino del sur. Y luego en el año 597 fue la segunda invasión y hubo una tercera invasión que era en el año 586 antes de Cristo. En estas tres invasiones que hicieron los babilónicos a Jerusalén, en cada una de ellas llevaban ciertos grupos. En la primera llevaron un grupo, en la segunda llevaron otro grupo y en la tercera también llevaron otro grupo a Babilonia, a los cuales se les llaman los deportados. Los deportados que fueron trasladados del reino del sur a Babilonia, entre los cuales estaban también los padres de estos muchachos. Y estos jóvenes, por ende, ellos fueron criados en esta cultura de Babilonia. En todo lo que ellos hacían, fueron formados, fueron criados, fueron educados, pero siempre con la respuesta de que ellos no habían olvidado unos principios. Y esos principios, mis hermanos, eran justamente el legado que Dios le había dejado a sus padres. Hay una importancia, hermano, que nosotros hemos recibido de parte de Dios, ese legado, y ese legado nosotros hay que transportarlos o hay que conducirlos o hay que compartir con nuestros hijos, de los cuales estos muchachos recibieron todas esas enseñanzas. Y donde uno se da cuenta de que valió la pena en el resultado de mucho tiempo. Ahora, el detalle es esto. Estos muchachos fueron fueron instruidos y fueron seleccionados por el rey. Dice la palabra que tenían 3 años de formación. Es decir, en aquellos tiempos, esa formación era la universidad. Esa formación para ellos, mis hermanos, era pisar lo que era una formación académica para que ellos pudiesen, mi hermano, aprender el habla de los caldeos, que era el habla de aquel entonces, que pisaba fuerte porque los babilónicos, mis hermanos, habían tomado invasiones a todos aquellos territorios que por ende, antes de Babilonia, mis hermanos, había también otro imperio. Pero me agrada lo que dice mi hermano y la propuesta de Daniel. La propuesta de Daniel fue algo que le nació en el corazón. El sacrificio en aquel entonces no era bajo las normas mosaicas, sino eran ofrecidos a otras deidades. En la ley mosaica existía lo que era el sacrificio, el holocausto y todo eso porque ellos venían de ese hábito, de esa cultura, por ende en el tabernáculo y por ende también en el templo de Salomón. Pero los judíos, ellos ofrecían holocaustos, sacrificio al único Dios y verdadero. Pero en cambio los babilónicos, ellos tenían unas deidades a los cuales ellos ofrecían lo que era sus ofrendas, su sacrificio y todo lo demás. Dentro de los dioses que tenían los babilónicos era,
Por ejemplo, Marduk era dios nacional de Babilonia, en otra palabra, era el dios supremo y patrón de los babilónicos. Otro dios de los babilónicos era Ishtar. Yo creo que más de uno hemos escuchado a esta diosa, Ishtar, que se le conoce al día de hoy como la diosa del amor y la belleza. Entonces, Ishtar era esa diosa del amor y de la belleza. Y a veces uno mira a las jóvenes, a la mujer, que les entra un hábito de poder, mi hermano, quizás verse más hermosa, más adecuada. Cuidado, tenga mucho cuidado, que tal vez está siguiendo un hábito de una diosa de los babilónicos, una diosa que tenía su peso. Y es esta diosa que, por ejemplo, en la historia de la iglesia primitiva también existía. Se le honraba y se le daba un culto, se le daba una ofrenda. Entonces nosotros creemos, mi hermano, en Dios, y estamos totalmente conformes con lo que Dios ha hecho al ser humano. ¿O hay alguna necesidad por algo? Yo creo que no hay ninguna necesidad. Entonces esta Ishtar era la diosa del amor y de la belleza. Pregunto yo, ¿nosotros será que necesitamos, mi hermano, una diosa del amor y de la belleza? ¿Qué dicen, hermano? ¿Necesitamos una diosa del amor y de la belleza? Tener una imagen, una referencia. Yo creo que no, mi hermano. Con Dios lo tenemos todo y con Él nos basta. No hay necesidad de nada. ¿Y a dónde buscar, mi hermano? Porque Él lo llena todo. Otro dios, mis hermanos, de los babilónicos era Shamash, que era el dios sol y el dios de la justicia. Otro dios era el dios Ea, que era el dios de las aguas, la sabiduría y la magia. Otro dios era el dios Enlil, que era el dios del aire y de las tormentas. Pero también había otro dios que era el dios Sin, el dios de la luna. Son entre los cuales los más importantes de la cultura de los babilónicos, aunque se dice históricamente que en la cultura de los cananeos existía, mi hermano, más de 1000 deidades. Eso es lo que existía en la parte de los cananeos, en la parte de la Mesopotamia, porque era la tierra de Canaán. Entonces se dice que históricamente existía más de 1000 deidades. Entonces cuando aparece Babilonia y Nabucodonosor toma, mis hermanos, lo que es el trono y el gobierno de aquel entonces, y como cada pueblo siempre tenía sus deidades y lo llevaban como referencia para todo, mis hermanos, ya sea para un conflicto bélico, para una guerra, o ya sea para un culto, mis hermanos, dentro de las mismas ciudades. Por ende, existían los lugares altos. Los lugares altos, mis hermanos, comenzaron a nacer y a surgir en el tiempo de Salomón. Los lugares altos. O sea, fue donde tomó mayor peso, mayor cuerpo. Aunque ya existían los lugares altos, porque eran lugares centros de adoraciones, no del Dios verdadero. ¿Por qué creo hoy en día, mis hermanos, que hay un hábito todavía dentro de en nuestro tiempo de ir a esos lugares altos? Usted se dará cuenta que la Iglesia Católica aún hace sus, ¿cómo le llaman esto? No sus rituales, sino hay una palabra. Ellos hacen sus caminatas. Entonces en las caminatas ellos dicen primera parada donde cayó el Señor, segunda parada, entonces hacen como que una vía crucis, ¿no? De todo, y van ellos de ascenso a un lugar alto. Ese lugar alto, ¿de dónde se acogió? ¿De dónde se tomó? Se tomó de allá, del paganismo. Eso viene de allá, mis hermanos. Por eso que hay que tener mucho cuidado. Mire, en el tiempo que yo estoy por acá, he logrado ver en los pueblos de los alrededores
varios lugares altos, con sus cruces y todo lo demás, y la gente tiene la costumbre de subir a ese lugar. Usted no me va a dar mentira, hermano, en cada lo Soniquera tiene, que Tena tiene, y entre todos los pueblitos tiene, hasta Lipes tiene, mis hermanos, sus lugares altos. Tienen sus lugares altos. Esos lugares altos, hermano, tomó fuerza en el tiempo de Salomón. ¿Y quién fue Salomón? Fue el hombre más sabio de la tierra en aquel entonces. Fue el hombre más sabio. Pero se dice históricamente que detrás de él apareció otro hombre sabio. El otro hombre sabio, más que Salomón, fue Daniel. Pero detrás de este hombre, segundo hombre sabio, aparece o va a aparecer un tercer hombre sabio. Entonces, ¿quién cree usted que va a ser ese tercer hombre sabio, mis hermanos? Que va a tener más sabiduría que Salomón y que Daniel. Ese hombre será el anticristo. Numéricamente se dice, ¿no? 666, pero en la parte de los caldeos hay una forma de sumatoria, 666, y el intelecto, mis hermanos, lo más alto es 18, 666, 612 y más 6, 18. Perfección de sabiduría e inteligencia. Y esa perfección la va a tener el anticristo. Una alabanza al Señor, hermanos. Ahí más fuerte, le decimos al Señor. Entonces, mire lo que dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo 34:15. No harás alianzas con los moradores de aquella tierra. ¿De qué tierra? La tierra de los cananeos. Porque fornicarás en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O sea, Dios ya le estaba dando una ley, una normativa al pueblo de Israel, porque le estaba preveyendo. Y cuando llegamos a Babilonia, Daniel dice en su corazón, porque se propone en sí, no me voy a contaminar con la comida del rey. No me voy a contaminar. Hermano, hay lugares que un hijo de Dios no puede pisar, porque si tú lo pisas, estás propenso a contaminarte. No lo tome, mi hermano, como alguien diría, no, es que son exagerados, estos son legalistas. No, no lo tome de ese lado. Yo no vengo aquí a obligarte, hermano, para decir, no, hermano, no vaya usted a la fiesta, no vaya, joven, a ese lugar, no vaya. No, yo no vengo, hermano, a decirle eso. En ti te tiene que nacer, en tu corazón te tiene que nacer no contaminarte. Porque yo le puedo decir, y usted me dice, no, el pastor es muy exagerado, es muy extremo, el pastor realmente es muy legalista. A Daniel se le instruyó, recibió la enseñanza. Cuán importante es recibir la enseñanza, mis hermanos, la instrucción. La instrucción es de vital importancia, como dice la hermana. Tal vez me equivoqué, dice la hermana, porque no le he instruido a mis hijos. Esa instrucción es de vital importancia, porque esa la puede salvar la vida a nuestros hijos. Eso puede salvar, hermano. ¿Qué le gustan a tus hijos? ¿Qué le gusta? ¿Qué le gusta hacer? El día de mañana, póngale usted, cuando tenga, no sé, pase 4 o 5 años, su hijo crezca más. ¿Usted cree que su hijo va a tener la capacidad de decir, mamá, papá, yo me voy a proponer en mi corazón no contaminarme con las cosas de este mundo? ¿O está más propenso a contaminarse? Está más propenso. La obligación no es buena, hermano. A veces es bueno dejarle que haga. Cuando vemos al hijo pródigo, pregunto yo, ¿el padre sabía dónde va a ir a parar el hijo pródigo o no? Su hijo. ¿Sabía o no? Sabía. ¿Le dolió o no le dolió? Yo creo que le dolió a ese padre.
Pero él no fue a un extremo, él lo dejó que su hijo vaya. Papá, dame mi herencia. Y el padre con todo el dolor del mundo en su corazón le dio la herencia. Toma, hijo mío. Y el padre no dice la palabra que el padre dijo, ten cuidado, hijo mío, por favor, no vas a hacer esto, no vas a hacer aquello, ten cuidado por donde caminas. No. Dice que el padre lo dio, el hijo agarró y el hijo se fue lejos. En la independencia, mis hermanos, está el peligro. Y ahí debemos mostrar nuestra madurez. Yo recuerdo hace años un joven que decía, y a un mayor que le decía a este joven, no vayas a la universidad porque te vas a perder. ¿Cuántos han escuchado eso, hermano? No vayas a la universidad porque te vas a perder, te vas a alejar. Pero alguien dijo por ahí, no es necesario que vaya o no vaya. Si él quiere perderse, estando aquí y en tu casa, se va a perder. Pero a veces nosotros miramos allá como que el mundo perdido de todo. No, mi hermano, ese muchacho se puede perder estando allá o estando cerca. ¿Cuántos hijos se pierden estando aún bajo el techo de los padres? ¿Cuántos hijos, hermano? ¿Cierto que sí? Se pierden estando en el mismo techo, comiendo contigo, durmiendo en la misma casa. Y tu hijo está ahí perdido. No es necesario que tú lo tengas y digas, no, yo lo voy a privar de todo y para que no haga nada malo. No es necesario que salga allá afuera. No es necesario. Estando allá adentro va a hacer cosas malas. Yo recuerdo hace años que un pastor decía, tenía un joven, y este joven era líder de la juventud, y se acerca al pastor y le dice, pastor, le dice, quiero decirle algo, me encuentro perdido, le dice. Y el pastor le dijo, ¿cómo? Le dijo, sí, pastor, estoy perdido, le dijo. ¿Y dónde estaba el joven? En la iglesia. ¿Y dónde estaba el joven? En el cargo. Puedes tener cargo dentro de la iglesia y te puedes encontrar perdido. Puedo ser pastor, esposa de pastor, diácono, algún cargo, un servicio dentro de la iglesia y también puedes encontrarte perdido. Judas, ¿dónde estaba? ¿Tenía cargo Judas o no? ¿Y se encontraba? Perdido. Se encontraba perdido. Y el tiempo le dio la razón, mis hermanos, porque llegó a cometer lo malo. Por eso que no es necesario, mi hermano, que te vayas allá, estando acá adentro, también te puedes perder. Pero que Dios nos guarde. ¿Cuántos creen que Dios nos guarde, mis hermanos? ¿Cuántos quieren que Dios nos guarde, nos libre de todo mal? ¿Sabe una cosa? Yo hoy día vi algo feo y le comparto, hermano. Fui a la terminal a recoger una encomienda y estaba esperando, volví a entrar a la terminal y entre esas había una pareja, un señor con su esposa que estaba vendiendo comida, que estaban discutiendo con otra pareja y aparece un joven. Y el caballero, como está su esposa ahí, y este joven viene de atrás y le da un puñetazo, mis hermanos, a este señor de atrás, por la espalda. Y le da uno y dos, y le empuja. Y la esposa de este señor le dice a este joven, ¿no sabes respetar a tus mayores? Respeta a tus mayores. ¿Y sabe cuál era el problema, hermanos? El problema fue que este muchacho le embarazó a la hija de este caballero. Y este muchacho decía, no es mi hijo, ¿con quién nos habrá metido? Y los padres de los muchachos dándole la razón. Tu hija es una cualquiera. ¿Con quién más no habrá estado? No es el hijo de mi hijo. Y entonces, más bien, gracias a Dios, el caballero fue sereno, aguantó, hermano.
Y el padre del Señor, y venía mi hermano y como que provocando y a empujarle, igual, ya sola vez, pues peleemos, sola vez, así. Y el caballero fue muy sereno, se le aguantó y se aguantó mi hermano, hasta que tuvo que venir la policía. Y aquel señor, ni a la policía, tuvo respeto. Hermano, hay situaciones en la vida donde a veces nosotros hacemos algo y no nos damos cuenta del efecto que puede tener el día de mañana. Volviendo a la palabra del Señor, Daniel sabía él dentro de sí, si yo como esta comida, si yo bebo esta comida, él sabía que iba a tener un efecto secundario el día de mañana. Por eso él dice dentro de sí, Daniel se propuso en su corazón, no le obligaron, se propuso en su corazón de no contaminarse de la comida del rey. Hermano, qué hermoso sería que todos nosotros podamos salir de la iglesia proponiéndonos en nuestro corazón de no contaminarnos de la comida de este mundo, de los deseos de este mundo. ¿Cuáles son los deseos de este mundo? Aquellos que van contra el espíritu. Los deseos de la carne, adulterio, fornicación, hechicería, idolatría. Todo eso, las enemistades, los pleitos, está, mis hermanos. Pero a veces, ¿qué pasa? Que nos contaminamos con ella. Es algo penoso, mi hermano. Imagínense, yo me pongo por ejemplo, que yo, hermano, si yo voy y me contamino con lo de allá afuera, porque si yo no me propongo en mi corazón y me contamino con lo de afuera, ¿a dónde voy a llevar esa contaminación? Voy a llevar, obviamente, al hogar y voy a traer a la iglesia. Así son los hermanos. Así son pues los de esa iglesia. Seguramente eso le enseñan. ¿Eso dice la gente o no? Y el pastor nunca, ¿acaso el pastor alguna vez usted le escuchó? ¿Sabe qué, hermano? Vaya, peque en el mundo, vaya, hermano, tiene la libertad, porque la gracia es más grande que cualquier cosa. No. Porque hay gente que dice, por cuanto abundó el pecado, la gracia sobreabundó. Y se aferran a ese versículo para decir, no importa cuánto haya pecado, y ahí está el Señor y te va a perdonar. El Señor tiene un límite. Tiene un límite. Y el Señor dice, bástate de mi misericordia. Esa misericordia de Dios se puede cortar en algún momento. Pero qué hermoso, hermano, que podamos salir de este lugar proponiéndonos en nuestro corazón, diciendo, no me voy a contaminar, no me voy a contaminar. Hace años, cuando yo estaba en Sucre, fui al hospital, hermanos, universitario, y entonces allá en el hospital había una mujer. Oiga, hermano, había una mujer de unos quizás 40 años, no pasaba de los 40 años, y le dio cierta hemorragia, tenía una hemorragia. Entonces entró al baño esta mujer y luego salió del baño, y entonces las enfermeras entraron, o las enfermeras, y dijeron esto: no van a entrar al baño, nadie va a entrar a este baño. Y la pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y de ahí viene el doctor, ¿y sabe qué dice el doctor? Le pregunta a la mujer y le dice, oiga, le dice, ¿y usted dónde contagió el SIDA? Le dijo. ¿Usted se metió con alguien? Le dijo, no, yo tengo mi marido, le dijo. Tengo mi marido. ¿Usted no se metió con nadie más? Le dijo, no, no. ¿Y cuál fue la respuesta lógica? Que el marido fue el que había llevado la contaminación del mundo a su casa. Fue el marido. Y cuando el doctor le dice, y entonces es su marido
quien le contagió de esa infección a usted. ¿Y dónde dónde el marido se contagió, hermano? En una de esas aventuritas que tuvo, no sé con quién o con cuántas. Y la mujer, mi hermano, pasó de ese momento a otro momento de llanto. Era un cambio, hermano, y se puso a llorar. ¡Ay, mis hijos! Y eso era su mente. Mis hijos, doctor, mis hijos. ¿Qué voy a hacer? Mis hijos son pequeñitos. Ya estaba contaminada. Ya estaba. A veces, hermano, hay cosas que a uno le duele. Le duele mucho. Y esta mujer se puso a llorar, mis hijos, doctor, por favor, mis hijos, doctor, haga algo. Y estaba embarazada aquella mujer. Eso fue lo más penoso, hermano. Estaba embarazada. Cuando nosotros ponemos por obra, hermano, a veces nosotros, si nosotros ponemos por obra, vamos a tener buenos resultados. Pero si no ponemos por obra la palabra del Señor, los resultados habrán, pero habrán malos resultados. Por eso yo le digo, hermano, qué hermoso sería que nosotros, y joven, qué hermoso sería que salgas de este lugar diciendo, yo me voy a comprometer de no contaminarme con las cosas de este mundo. Porque tú no sabes de dónde vienen, aunque tenemos idea de dónde vienen. Porque el mundo está acostumbrado a vivir bajo los deseos de la carne. Y nosotros estamos acostumbrados a vivir bajo los deseos del Espíritu, hermano. Son dos cosas diferentes. Entonces a Daniel no le obligaron, se propuso en su corazón. Eso es lo más hermoso, que nos propongamos en nuestro corazón. Una alabanza al Señor, hermanos. Daniel, ¿por qué no se propuso o por qué se propuso en su corazón no contaminarse? Porque él sabía que la comida, él sabía que la bebida era sacrificado, era dado como ofrenda a esas deidades babilónicas. Él sabía y él dijo, no me voy a contaminar. Si hay alguien que se contaminó de mi pueblo, de mi gente, pero él dice, yo no me voy a contaminar. Porque él sabía que estaba en un sitio honroso. ¿Cuántos creen que estaba en un sitio honroso en esta noche? A ver, iglesia, ¿cuántos creen que estamos en un sitio honroso? Daniel sabía que el sitio donde él se encontraba era un sitio honroso. Y él supo valorar ese sitio, ese lugar, hermano. Tenemos que aprender a guardar nuestro corazón, lo que dice Proverbios 4:23. Sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Y Daniel, eso es lo que hizo. Él vivía con gente que no era de su círculo, con gente de otro pensamiento. Y él estaba ahí no porque él quería estar ahí, sino porque era una obligación estar ahí. Y aunque él estaba rodeado de toda esa gente, él se propuso guardar su corazón para su Dios. Hermano, ¿cuántos están guardando su corazón para su Dios? ¿A quién lo entregamos ese corazón? ¿A quién? A veces ese corazón, hermano, lo entregamos al pecado, al mundo, a los deseos. Lo entregamos. Y ese mismo, hermano, ese mismo corazón, imagínense, ese corazón lo entregamos al mundo, al pecado. Y ese mismo corazón lo traemos a los pies del Señor. Señor, aquí está. Pero qué bueno es el Señor, hermano, cuando a veces nos equivocamos, Él nos limpia. Él nos limpia, hermano. Él nos da un nuevo corazón. Porque Él sabe que ese corazón ha sido contaminado. Él nos da un nuevo corazón, mis hermanos, un corazón hecho de carne, sensible, nos da el Señor.
Por eso que sobre todas las cosas aprendamos a guardar nuestro corazón. No podemos traicionar el llamado de Dios. Cuando alguien te llama, no puedes traicionar. ¿Cuántos creen que Dios nos ha llamado? A ver, iglesia del Señor, ¿cuántos creen que Dios nos ha llamado? ¿Sientes que Dios te ha llamado? Entonces no puedes traicionar ese llamado. Es como cuando uno se casa. Yo me casé con mi esposa. Obviamente fui yo quien la buscó. Fui yo quien le propuso a ella matrimonio. Fui yo quien le dijo a ella, quiero que me acompañes, quiero que seas mi esposa. Fui yo con el anillo en la mano o el anillo. Claro, ella se sorprendió. Semejante galán, diría, ¿no? Porque, ¿sabe cómo fue, hermano? No lo digo. Se le voy a decir en otro momento. Entonces fui yo quien le buscó a ella. Y yo la busqué a ella, ¿para qué? Para honrarle a ella. ¿Y cómo la debo honrar a ella? Viviendo con ella, honrándole ahí, siéndole fiel. Hasta que la muerte nos separe. Debo honrarla a ella. ¿O no, hermanos? Debo honrarla. Porque yo la he llamado, la he escogido. Yo la tomé a ella por mujer. Yo la tomé. Y yo tengo que honrarla, hermano. Pero a veces nosotros defraudamos a ese llamado. No podemos, hermano, defraudar a ese llamado, traicionar a ese llamado. No traiciones el llamado que Dios te ha dado. Dios te ha llamado para que tú seas un hijo de Él. Y no solamente para que seas hijo de Él, sino para que seas santo. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y no podemos traicionar ese llamado. En otras palabras, la alimentación para Dios es muy importante. Y Daniel lo entendía claro, la alimentación es importante, pero él decía, esta alimentación, él decía, para mí no es importante. ¿A qué me voy con eso? La alimentación que hay en el mundo, mira, hermano, me pongo de vuelta como ejemplo, yo soy casado. Entonces, mi alimentación mía, obviamente, es mi esposa. Allá en el mundo habrá otras alimentaciones. ¿Me dejo entender? Pero para mi Señor, esta alimentación con mi esposa es la más importante. Yo no puedo ir a tomar allá cualquier comida. Y vuelvo a lo que yo le decía hace un momento, porque yo no sé cómo está hecha esa comida. No sé, hermano, cómo está hecho. O usted sabe. A veces uno lo ve a los muchachos, hermano, como si nada, ¿no? Besándose. Te amo, mi vida. Chao, mi amor. Chao. Y los jóvenes, ¿no? ¿Cierto que sí? Y entonces, pero uno no sabe qué tipo de persona y qué tipo de alimentación es esa. Por eso es bueno, mi hermano, guardarse para nuestro Señor. Una alabanza a nuestro Dios, hermano. Gloria a Dios. Es importante ser obediente, mis hermanos, a Dios. Es importante la obediencia. Y me agrada, mi hermano, esta definición que podamos decir en esta noche. Bienaventurado el joven que puede decir, yo sé en quién he creído. ¿Sabemos en quién hemos creído o no? Yo sé en quién he creído. Pero te está yendo mal. Aunque me vaya mal, yo sé en quién he creído. ¿Cuántos podrían decir eso, mi hermano, en esta noche? Yo sé en quién he creído. Alabado sea el nombre del Señor. Las pruebas son necesarias para nuestro desarrollo moral y espiritual. Y para Daniel fue tan necesaria, mis hermanos, este tipo de prueba,
y cuando él se propone en su corazón, salió victorioso. El rey y la gente creyeron de que él iba a salir, mi hermano, el afectado. Todos creyeron que él iba a salir quizá más desnutrido. Todos creyeron que él iba a salir en desventaja. Pero grande fue la sorpresa, que Daniel salió victorioso. Salió más inteligente que los demás. Y salió más bendecido en todo ámbito, mis hermanos, por parte de Dios. Por eso que las pruebas son necesarias, pero no te corras. Tú puedes encontrar esa victoria en el Señor. Estos jóvenes eran seleccionados y tenían que ser especiales, tenían que ser habilosos, inteligentes, porque el cargo que ellos ocupaban era un cargo realmente de la realeza, porque no eran cualquiera. Y 3 años para Daniel fue el tiempo de prueba. 3 años. ¿Qué tiempo estás atravesando en una prueba, hermano? ¿Medio año? ¿1 año? Dice que para Daniel fueron 3 años. 3 años duró la prueba para Daniel. Pero al final lo venció, mis hermanos, con la ayuda de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Volviendo, yo sé que usted se dio cuenta, mi hermano. ¿Cuál es la finalidad de este mensaje? De no contaminarnos de las cosas que hay en este mundo. Pero qué hermoso sería, mi hermano. Claro, yo le puedo obligar a usted, que a veces como los padres, ¿no? Hijo, te he dicho que no hagas esto, te he dicho que no lo hagas. Y él, no metas tu dedo ahí. Y lo mete al dedo. ¿Es así o no? No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y está. Te he dicho que no lo hagas. Qué cosa, ¿no, hermano? Yo creo que las cosas no funcionan así. Has recibido la enseñanza de parte del Señor. ¿Y qué te toca ahora? ¿Qué me toca a mí ahora, hermanos? Poner por obra. Amén, hermanos. O usted quiere que el pastor vaya por detrás de usted. No, allá viene el pastor. Y ahora que escondámonos, que no me ha visto, no nos ha visto el pastor. Ay, Señor. No, hermano, las cosas no funcionan así. Las cosas no funcionan. Las cosas funcionan de otra manera, hermano. ¿Y cuál es la manera de cómo funcionan? Es que tú entiendas y cuando tú comprendas el propósito de Dios para tu vida, no es necesario que alguien esté detrás de ti. No es necesario que alguien venga, mis hermanos. No es necesario. No es necesario, porque tú dirás, no, yo no me voy a contaminar. Yo he estado en la universidad, hay varios que han estado en la universidad. En la universidad no hay mamá, no hay papá. O hay esa mamá, papá. No hay mamá, no hay mamitis, como dicen, ¿no? No hay mamitis, no hay papitis allá en la universidad. Tú vives solo en un cuarto. Tú puedes traer a la persona que tú quieres, cuando quieras y como quieras, a tu cuarto, ¿o no? Puedes, porque nadie te controla. Pero es allá donde tú tienes que poner por obra lo que el Señor te está enseñando. Es allá donde tú tienes que decir, no me voy a contaminar, no me voy a contaminar. Yo fui universitario, conozco la vida, hermano, universitaria. Yo viví un ambiente solo y varios años he vivido solo, pero gracias a Dios que no pude contaminarme. Hubo momentos donde sí, vino la debilidad, el cansancio. Hubo un momento donde sí vino, mi hermano, ese momento donde la tempestad, la turbulencia, como que yo, ya, ¿qué hago? ¿Que dónde me agarro? Pero gracias a Dios que no me caí. Gracias a Dios que permanecí en la barca, hermanos. Gracias a Dios.
Vuelvo a decir algo de lo que le dije a un principio. Puedes tú vivir en el mismo techo de tus padres, pero estando ahí, puedes estar perdido. ¿Cómo se encuentra usted, hermano? ¿Está perdido? Hay una canción que, ¿no? de niño que dice, cuidadito, cuidadito lo que miran tus ojitos. Y luego dice, cuidadito lo que habla tu boquita. ¿Y qué más dice? Cuidadito lo que agarran tus manitos, ¿no? Cuidadito por donde andan tus piecitos, dice, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque hay un Dios que mirando está. ¿Tú crees que nadie está allá? Eso es lo más penoso, hermano. Tú puedes estar con tu enamorada en una esquina ahí, y yo me imagino ahí a Dios. Yo me imagino ahí a Dios, hermano. Nadie nos vio. Y Dios ahí, ay Señor, nadie le vio. ¿Usted cree? No. Porque allá está Dios. ¿Cuánto creen que allá está Dios, hermano? Dios está allá y Dios todo lo ve porque Él es omnipresente, porque está presente en todas partes. Pero vuelvo, hermano, a lo que le decía. ¿Será que nos podemos proponer en esta noche guardarnos, proponernos, hermano? Daniel se propuso en su corazón, que nadie te obligue, hermano, que nadie. No sientas una obligación, ay, el pastor me está obligando ahora, mi mamá me está obligando. No, no, no. Yo no quiero obligarte. Yo quiero es que te nazca en tu corazón, que te propongas en tu corazón de no contaminarte. Amén, hermanos. ¿Por qué no se pone en pie en esta hora? Vamos a orarle al Señor. Gloria al Señor. Vamos a orarle y vamos a decirle, Señor, me voy a proponer. Me voy a proponer. Tus padres pueden ponerte, ¿cómo se le llama? Pueden ponerte un espía para que tú andes y sepan tus padres por dónde estás andando. Aunque te lo ponga un espía, igual vas a seguir andando chueco. Pero si tú te propones en tu corazón, hermano, si tú te propones en tu corazón, lo vas a poder lograr. Lo vas a poder lograr, hermano. Soberano Señor Jesucristo, Rey de la Gloria. Alabado sea tu nombre. En esta hora, Señor, estamos agradecidos contigo.